Hola, bienvenido a Neuropediatría y TDAH.com. Hoy vamos a hablar de un motivo de consulta relativamente frecuente, sobre todo en las urgencias pediátricas, que son las convulsiones febriles y similares. Lo primero, tenemos que definir las convulsiones febriles como un trastorno neurológico que va a aparecer en una edad determinada de la vida, que son los 6 meses hasta los 6 años más o menos, en los cuales se va a producir una convulsión en el contexto de un proceso febril. Lo más frecuente es que sean convulsiones febriles típicas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a ser la aparición de una convulsión, en un niño en ese periodo de edad que acabábamos de decir, que previo y posterior al desarrollo de esas crisis es normal y que cumple una serie de características. La primera, que sea una crisis generalizada, es decir, que sea una crisis tónico-clónica, que sea una crisis tónica, que sea una crisis atónica o que sea una crisis mioclónica. Las crisis febriles tienen que ser breves, es decir, durar pocos minutos, tiene que tener un poscrítico corto, no tiene que dejar focalidad neurológica y lo más frecuente es que se dé en las primeras 24 horas del proceso febril. Todo lo que se salga de esta definición lo vamos a considerar una convulsión febril compleja o complicada, lo cual no quiere decir que sea peor. Es muy importante aclarar que las convulsiones febriles son súper frecuentes en la infancia y que hay un porcentaje muy grande de niños que va a tener una convulsión febril al menos una vez en su vida, en este periodo de tiempo. Y que debemos de mantener la tranquilidad, porque tener una convulsión febril no implica tener epilepsia. Prácticamente casi todos los días a los servicios de urgencias pediátricos llega al menos un paciente con una convulsión febril. Evidentemente es menos frecuente que otros trastornos como pueda ser, yo qué sé, la bronquiolitis, el asma o un proceso febril normal, pero no deja de ser un proceso muy frecuente. Entonces, en el caso, que es lo más habitual, de que el paciente no haya tenido nunca una crisis por la fiebre, lo lógico es que el padre se preocupe mucho y acuda a los servicios de urgencias. ¿Qué debe hacer el personal sanitario allí? Pues lo primero, tranquilizar a la familia, valorar al paciente por su proceso febril y determinar que no tiene nada complicado que justifique la convulsión, es decir, fundamentalmente una infección del sistema nervioso central, meningitis, meningoencefalitis, etcétera, que sería una causa grave. Pero una vez que tú descartas eso, si la convulsión cumple unas características típicas, tampoco se debe de hacer ninguna prueba invasiva a los niños. Es decir, ni siquiera, si es un proceso banal, estaría justificado hacer una analítica, una punción lumbar, un electroencefalograma, ni nada parecido. Simplemente con unas horas de observación se podría mandar al paciente a casa con una serie de recomendaciones. ¿Qué es lo importante aquí? Pues determinar, primero, el riesgo de recurrencia. Evidentemente el riesgo de recurrencia va a ser mucho mayor si no es una convulsión febril típica, sobre todo si existe alguna patología neurológica de base o asociada. Y algunos determinados factores que no vamos a dedicarles más tiempo de lo habitual, porque supuestamente el médico que evalúa al niño ya se los sabe, pero que le pueda orientar a que esa convulsión se pueda repetir, o bien en un proceso febril posterior, o incluso en las siguientes horas posteriores a haber tenido esa crisis. En esos casos, lo único que sí que debemos de hacer es enseñar a los padres a manejar al niño cuando tenga esa convulsión y pautarles la medicación de rescate adecuada, ya sea el diazepam en cánula rectal o el Bucolan, que es midazolam, vía oral. Y instruirle en cómo debe de ponerla, cuándo ponerla y cuándo volver a consultar al servicio de urgencias. ¿Se necesita alguna prueba complementaria más? Pues a priori no. Si es un diagnóstico correcto, hay que mantener la calma y saber que no es necesario hacer ni un escáner, ni una resonancia, ni un electroencefalograma, que son muy frecuentes, pero son muy benignas y no condicionan ningún problema en el desarrollo posterior de los niños. Solamente, exceptuando algunos casos, que son aquellos en los que se produce un debut con una convulsión febril en forma de estatus epiléptico, es decir, que duran más de 30 minutos. En esos casos es cierto que puede haber algún riesgo para el paciente, pero el 90 y pico % de las ocasiones van a ser crisis cortas de 1 o 2 minutos. Una vez que tú le explicas eso al padre, la siguiente pregunta que te suelen hacer es:
aparte de las pruebas complementarias, si necesitan un seguimiento o algún tratamiento antiepiléptico. Pues bien, hay que explicar que en la mayoría de los casos no van a requerir ningún tratamiento antiepiléptico de base, incluso aunque hayan sido convulsiones febriles repetidas, siempre que sean en un paciente sano neurológicamente y que entre los periodos de las crisis no haya ninguna anomalía neurológica, a priori no se debe indicar un fármaco antiepiléptico. Evidentemente siempre existirán algunas excepciones y luego una de ellas sería, por ejemplo, la angustia familiar. Hay determinados padres que no pueden soportar la ansiedad ante una crisis epiléptica. Evidentemente, si son muy repetidas, pues a lo mejor sí que se puede poner algún tipo de tratamiento preventivo. Y luego, muy importante, aclarar algunos conceptos erróneos, que son algunos mitos en torno a las convulsiones febriles. El primero, lo del tema de la temperatura, ¿vale? Tener más o menos temperatura no implica tener una convulsión febril, ¿de acuerdo? No porque tengas 40 va a ser necesario que tengas una convulsión febril, sino que hay algunas que tienes la convulsión con una temperatura baja y es posteriormente cuando se eleva la temperatura. Y la siguiente cosa que tenemos que aclarar es la prevención con el uso de antipiréticos, es decir, con los fármacos indicados para bajar la fiebre. Es frecuente la falsa creencia de que se puede hacer una prevención dando el antitérmico incluso antes casi de que suba la fiebre. Pues bien, eso es otro error por la misma explicación que contábamos anteriormente. Y es que existen algunas ocasiones en las cuales los pacientes tienen la convulsión y posteriormente sube la fiebre, ¿de acuerdo? Con lo cual, a priori no debemos de estar dando paracetamol o ibuprofeno de forma preventiva a los niños, evitando que no les suba la fiebre para evitar esas convulsiones. ¿Quiénes tendrán más riesgo? Pues evidentemente, cuanto más probabilidad de hacer fiebre, más riesgo tendrás de recurrir, con lo cual evidentemente los niños de guardería que más frecuentemente tienen más fiebre, pues tienen más probabilidad de tenerlos. Pero existe una base genética y una serie de factores que pueden hacer la precipitación o que desarrolles una crisis epiléptica en el contexto de un proceso febril. Evidentemente esto es una generalidad, existen una gran cantidad de síndromes epilépticos asociados a la fiebre, incluso algunos síndromes con una evolución maligna como pueda ser el síndrome de Dravet. A priori, con una primera convulsión febril típica, no debes de pensar en una evolución tórpida hacia un tipo de epilepsia y mucho menos hacia una epilepsia maligna. Pero sería motivo de un vídeo aparte hablar de los síndromes asociados a la fiebre que posteriormente desarrollan epilepsia. Con respecto al riesgo de desarrollar una epilepsia, que no tiene por qué ser maligna a largo plazo, tampoco vamos a profundizar porque sería un vídeo eterno y porque la probabilidad también es baja, aunque sí que es cierto que en series retrospectivas se ven que pacientes epilépticos han tenido cuando eran pequeños convulsiones febriles. Entonces, una cosa que sí que me parece interesante de hablar es el riesgo que existe de algunas convulsiones febriles recurrentes en el contexto de algunos procesos infecciosos y que a priori no son las convulsiones febriles típicas y son las que denominamos crisis parainfecciosas, es decir, son un tipo de crisis especiales que generalmente incluso se dan con temperaturas bajas, incluso a veces casi que sin fiebre, aunque posteriormente haya fiebre, que no se desarrollan en el primer día de la fiebre, sino que aparecen a veces 2 o 3 días después y asociadas a procesos gastrointestinales o respiratorios incluso banales. La diferencia con las crisis epilépticas, con las crisis febriles típicas va a ser que suelen agruparse y más o menos al segundo o tercer día de ese proceso infeccioso banal empiezan a hacer una crisis detrás de otra durante 24-48 horas y generalmente en ese tipo de casos sí que es verdad que se suelen realizar diversos exámenes complementarios. Pero me gustaría transmitirles que ante un diagnóstico de crisis parainfecciosas en su servicio de urgencias o en el hospital de referencia donde les hayan valorado, deben de estar tranquilos porque el pronóstico a largo plazo es excepcional y en unas crisis parainfecciosas normales el riesgo de tener algún problema asociado secundario a esas crisis parainfecciosas es bajísimo y tampoco va a necesitar un tratamiento preventivo. No obstante, para más dudas o para profundizar en alguno de los temas específicos relacionados con las crisis en procesos febriles o en síndromes epilépticos febriles más graves, pues les invito a que me hagan alguna sugerencia en neuropediatriaitdh.com. Y nada más, muchas gracias.